Está bien perfecto, sentado. está el diputado Pichetto con nosotros. Sí, perdón, aclaro esto. Son buenos. Somos buenos. Es bueno venir entonces. Muchas gracias. No todos dicen lo mismo, pero bueno. Sí. Bien. Hay que ver cómo... uno entra y después hay que ver cómo sale. Periodista es conocido mío, Fabricio González. El periodista de... Periodista serio de Neuquén. Sí, es interesante porque, según tengo entendido, recién la oyente del programa contó que se acercó a la base y que vinieron militares chinos a sacarla. Que estaba con el marido. Actividad militar no hay, pero yo creo que CONAE tiene que hacerle una explicación a la sociedad argentina. CONAE es el único organismo argentino que puede entrar. Que puede entrar y además me parece que es importante que clarifique bien la actividad científica que se desarrolla en la base. Claro. ¿Y esto radiotelescopio que está en Leoncito, San Juan? Bueno, eso sí, eso es tan importante o más que la base. Epa, según mi Tiene una información, es capacidad público. impresionante. Esto es público. También inversión china. Sí. No se habla tanto de eso. No, vamos a hablar un poquito ahora. Entre agosto y noviembre del año pasado, si te suena, agosto, noviembre, 100 camiones de China llevaron el material al Leoncito, San Juan, para instalar el radiotelescopio chino más grande de Sudamérica, o no sé si es del mundo. Es uno de los más importantes, sí. Es una inversión que se conoce, se sabe, claro. Ajá. ¿Pero qué quieren poner, un planetario o no? No, me parece que tiene, digamos, características científicas. Si estuvieran desarrollando actividades militares, deberían ser cerradas. Es bastante cerrada la de Neuquén, ¿no? Los chinos generalmente nunca entienden el idioma. Es la manera más fácil que tienen de decirte que no van a dar ninguna explicación. Sí. Pero creo que el Estado argentino tiene que tratar de dar transparencia y claridad en términos de lo que hacen. Muy bien, vamos a hablar, Pichetto, hoy la noticia del día, de los últimos minutos que acabamos de contar, es que el gobierno finalmente, claro, y se va a discutir largamente en el Congreso, el gobierno mandó a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de ley bases, tiene 278 artículos. Tiene parte del contenido de la ley ómnibus, anterior, acotada. Sí. Se ha quitado de la ley quizás los temas de mayor conflictividad, claro, los que tenían incluso gran intensidad en términos de la discusión ciudadana, por ejemplo, el tema de cultura, claro, la reforma del Código Civil, la ley de pesca, el protocolo penal. Esos temas fueron excluidos. Hay una emergencia económica, hay una delegación acotada a 3 atribuciones bien precisas. Al presidente, ¿no? ¿Es por un año? Al Poder Ejecutivo. ¿Por un año o más tiempo? Por un año, prorrogable por otro año, por la Cámara, por el Congreso. Por el Congreso. Siempre en este tema, es un tema... De todos los presidentes lo tuvieron... Han tenido todos, desde el año 2001 en adelante ha sido una característica. Incluso el propio presidente... ¿Le puede explicar a la gente que por ahí no está tan metida qué significa esto? Bueno, la emergencia económica y delegaciones son atribuciones que el Congreso le transfiere al Poder Ejecutivo para actuar con rapidez y celeridad en el proceso del ordenamiento económico, fiscal, financiero. Y este es un poco el espíritu que ha reinado con un país que desde el 2001, la crisis más importante que tuvo la Argentina, sumado a esta, que esta también tiene complejidades. Estamos viendo en la pantalla, perdón, emergencia pública, administrativa, no lo alcanzo a leer, pero... Sí, artículo 1, sí. Es el artículo 1, sí. Es el artículo 1. Yo creo que, digamos, la característica ha sido que hemos estado, salvo el periodo de Mauricio Macri, los últimos 2 años de la gestión de Macri, que renunció a este tipo de delegaciones. En general, Alberto tuvo la suma del poder público. Especialmente fue votado antes de la Navidad del 2019. Claro. Y con atribuciones tales que le permitieron, esto no se dice mucho. Claro, no, dígalo. Esto dígalo, no se dígalo. dice mucho. Dígalo. No, le permitió suprimir la fórmula previsional. Claro. Suprimirla. El aumento de los jubilados. Sí, dejarla sin efecto. Una fórmula previsional que había sido votada por ley y había habido una conmoción pública, ustedes recordarán las piedras. Pero que sin embargo, y a pesar de un cronista de este medio que es especializado en esta materia, era una fórmula muy potente, muy potente. 70% inflación, 30% Riester o salario, aumento salarial. ¿Qué quiere decir? Que con eso se mantenía
que el jubilado tuviera el mismo poder adquisitivo. Similar, en la Argentina inflacionaria, es un país inflacionario. O sea, si esa ley es uno de los objetivos del presidente actual, bajar la inflación, pero la inflación es un tema que se devora salario, no solamente de los jubilados. Usted ayer estuvo... No, pero para aclarar esto, si Alberto Fernández hubiese dejado... Hubieran tenido los jubilados estarían cobrando mucho más. Se comió más del 40%. Y uno de los grandes compromisos de Alberto Fernández era la mejora del sistema jubilatorio. Pero bueno, lo importante es cómo se construye el relato. Fernández tuvo la emergencia con delegación y lo primero que hizo, por casi el transcurso de un año, suprimió la fórmula. ¿Y después qué hizo? Construyó una fórmula que yo se denomino... A ver, técnicamente es una fórmula híbrida. ¿Por qué? Porque en la fórmula de ajuste previsional no le puso el ítem inflación. Claro. No está el ítem inflación. Podría ser una fórmula marciana. Es una fórmula que no... Para la Argentina ha sido letal para los Usted ayer estuvo en la Casa Rosada. Sí. ¿Qué tan importante y por qué es tan importante que finalmente el gobierno tenga esta ley? ¿No? Bueno, porque es una caja de herramientas para el gobierno para gobernar, para que tenga los elementos que necesita para abordar procesos indudablemente complejos de crisis, para tratar de frenar la inflación, para tratar de ver cómo ordena también el proceso económico en términos de un descalce que hay entre salarios, alimentos, prepagas, digamos, todo está volando. Y es muy complejo este tema, digamos, y es imprescindible que el proceso también de paritaria funcione con un marco de libertad para tratar de ver cómo los salarios van siguiendo el proceso. Los alimentos y la cadena de supermercados ha sido más tremendo que... o están a la par de las prepagas. Claro. A ver, ¿qué pasó acá? Aumentaron los precios y tenemos precios en alimentos superiores a Miami. Claro, claro. A ver, tenemos sueldos de Republiqueta Centroamericana. No quiero ofender a nadie, pero... Y tenemos alimentos y servicios que están en relación a los que se cobran en Miami. Ahora, lo que digo es, esto es consecuencia de un proceso que el gobierno heredó. Tenemos que ser justos. Lo que me parece que en algún momento, y esto también lo analiza el fondo de repente aparece con una gran sensibilidad social. Lo que está sosteniendo el fondo, bueno, muy bien lo que se está haciendo para ordenar, cuidado con lo social, cuidado con los jubilados, cuidado con los procesos también de servicios públicos que son muy fuertes y hay que ver el proceso de tolerancia social que le... ¿Y usted qué análisis hace en lo personal, pero como teniendo en cuenta su cargo, de la gestión de Milei? Bueno, aprendiendo, no se puede hacer una valoración de resultados. No, resultados no, pero... A mí me parece que el gobierno... Poder. Yo lo que creo que el gobierno ha entendido que es imprescindible un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias, diría que tiene minorías muy fuertes en ambas cámaras, ha entendido de que es imprescindible, más allá del relato del Twitter y de la fugacidad de este mundo líquido de las redes, la política requiere de... requiere de acuerdos. Claro. Una palabra que a lo mejor no le gusta, pero requiere fundamentalmente de llegar a acuerdos con los gobernadores, que son parte del sistema federal de la Argentina, fundamentales, que tienen que tener previsibilidad en lo fiscal, con el Congreso, que no es un nido de ratas. No lo dijo más. No lo dijo más. Hay que reconocer, hay que darle más a los gobernadores. Y que me parece que es importante encontrar un vínculo razonable. También algunos colegas de ustedes, a los que les gusta criticar... No empieza a criticar a los periodistas que No, les gusta criticar al Congreso, les encanta. No entienden nada, porque... A ver, les cuento algunas experiencias recientes que he tenido. Diálogo con fondos de inversión, con hombres que vienen a apostar a la Argentina o que han invertido en la Argentina, que han comprado títulos, bonos provinciales, que van a invertir en gas, en minería. Hay un proyecto muy importante en esta ley, que es la
el llamado RIGI, que es el de las grandes inversiones, que tienen que ver con que la Argentina ponga toda la potencia de las inversiones en materia petrolera, gasífera y minería. Minería, que se termine con la tara mental de algunos gobernadores y sectores duros del hiperambientalismo y de algunos curitas que rezan con las señoras en primera fila y que se oponen a toda actividad minera porque contamina o porque engorda la minería. Bueno, hay que hacer minería en la Argentina porque es una de las bases centrales para que la Argentina pueda salir de la crisis, junto con el petróleo y con el gas. Lo que digo es que la ley tiene contenidos muy importantes que hacen al desarrollo, a la puesta en marcha de inversiones realmente muy potentes. Justamente, Bichito, dentro de esos contenidos están las privatizaciones que generaba División de Aguas. Algunas las sacaron, tenemos ahí la lista, Nico. Sí. Para repasar, quiero saber qué piensa Pichetto, por ejemplo. Esto es lo que está llegando. Sí, pero esto no se va a votar ahora, ¿no? No, esto se vota ahora. Se vota, digamos, una cláusula general de cuáles son las empresas que el gobierno sometería a privatización. Las primeras 4, Aerolíneas Argentinas, Energía, Radio, Televisión, Intercambio, se privatizan totalmente. Claro. Las que vienen hacia atrás, privatización, Aguas, bueno, hay alternativas que son también de concesión. Claro. ¿Qué significa? El Estado mantiene la titularidad de la empresa y la da en concesión. Ahora son importantes, corredores viales serían las rutas. Estoy viendo Aerolíneas Argentinas, ¿no? Aerolíneas Argentinas sería a la privatización o privatización. Otra vez el correo. Bueno, enumeramos todas. Correo, Belgrano Cargas. No, vienen otros temas también. La sociedad ferroviaria. Está Banco Nación, Nación Seguro, viene toda la gama de actividades. Ahora, lo que ustedes estaban hablando. ¿Está de acuerdo, Miguel, con esto? Estoy de acuerdo en una visión general, en el sentido de que las empresas públicas argentinas pierden aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Claro. Ahí hay un desbalance que lo paga el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es mi mirada? Yo no tengo una mirada negativa respecto a esto, a la apertura, a las inversiones privadas. Lo que creo también que en este momento hay que tener un poco de pensamiento lateral en orden a que la construcción pueden ser las salidas, porque yo no sé si la voluntad del gobierno respecto a aerolíneas puede concretarse en una privatización. Tal vez, si fracasa el modelo privatizador pleno, como quiere el gobierno, hay que ir a un modelo de sociedad mixta, hay que hacer participar a las provincias porque están las vinculaciones de la Argentina, hay que hacer participar al sector trabajador. Yo creo más en una estructura no tan rígida como la de los 90, sino un esquema mucho más moderno. Yo acabo de... En ese capítulo que usted decía, privatización y concesión, está Nación Seguro. Nación Seguros, Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Digo Nación Seguro por todo el escándalo que estamos viviendo, Nico. El Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina. El Banco Nación viene con un esquema de... Mixto. Mixto de participación minoritaria. Pellegrini S.A., no sé qué. Es un fondo Pellegrini, que es un fondo, en su momento era un fondo de apoyo a la producción. Ahora, digamos, se han generado muchos esquemas. También esto pasó con los fideicomisos. Sí, claro. Bueno, el gobierno en la tercera delegación plantea precisamente la atribución. Para eliminar los fideicomisos. Sí, nosotros preferiríamos dictar una ley que dice... Que funcionen bien, porque eso le quería preguntar. A ver, en el marco de lo que es la delegación, bien podríamos hacer una afirmación de eliminación de cada uno de los fideicomisos que nos sirven. Claro. Hay de todo ahí. Obvio. Hay algunos que tienen que ver con lo productivo. El de Grabois no le debe gustar a usted. No tengo cuestiones de tipo personal. Lo que digo es que indudablemente, además también te digo, y esto lo pensé también en el marco de la mega ley, cuando se cayó la ley por este tema famoso, yo creo que el gobierno tenía todas las atribuciones para entrarle a cualquier fideicomiso, porque la contraparte del fideicomiso era el Vice o el Banco Nación. Con lo cual, el Banco Vice, ¿no? Banco Vice, que es un banco del Estado, y el Banco Nación. Y por lo tanto, si vos verificabas alguna anomalía o alguna irregularidad, le entrabas con todo. Y le quitabas el financiamiento, porque lo que le daba el financiamiento era el Banco Nación o el Banco Vice. Ahora, lo que digo es que eran fondos que no estaban dentro de la estructura de control presupuestario. Tenemos poco tiempo, le quiero hacer dos preguntas cortitas. Lástima, recién empezado. Sí.
¿No es un fracaso de la política de vuelta que se privatiza aerolíneas, se había estatizado, no? ¿Por qué le puede manejar bien un privado y no el Estado? Bueno, el problema es que hay que encontrar... yo no tengo, digamos, esquemas rígidos. No es una pregunta antipolítica. A mí me parece... Digo, otra vez. No tengo una mirada dogmática. Lo que digo es que las empresas deberían ser eficientes y tener autofinanciamiento. Si es estatal, debe autofinanciarse. Este es el tema. La mirada que tengo es esa. Sí, como la de todos. Si no lo logra, indudablemente que la apertura a la inversión privada o hacerla sostenible, bueno, hay que analizar determinadas circunstancias de por qué Aerolíneas es una empresa que pierde dinero. Pero también con los privados, hay que decirlo, ¿no? Cuando fue privada también... Bueno, cuando fue privada fue un fracaso. Los españoles fueron un fracaso. Hay que decir también esto. Sí. No fue exitosa la privatización de Aerolíneas Argentinas. Los empresarios españoles desarmaron lo mejor de la flota, se la llevaron a Europa, contrataron o subcontrataron aviones. Hay que recordar todo esto. Lo que digo es que si armás una estructura de privatización, primero hay que ver el interés del mundo en términos de... Vos tenés que dar garantías. Que se aprenda del pasado, ¿no? Sí, hay que hacer un aprendizaje. Y no todo lo que fue privatizado fue malo. Y no todo lo que se estatizó también funcionó bien. La última porción, perdóneme que le haga esa fórmula. ¿La ley sale o no? Yo creo que sí, que hay otro marco, hay otro esquema de diálogo, ha habido un marco de razonabilidad en la construcción, ha habido gente del gobierno que ha trabajado con intensidad. Quiero rescatar acá al ministro del Interior, a Guillermo Franco, a Santiago Caputo, al jefe de gabinete también, Nicolás Pose, que se ha involucrado en la discusión, en el debate con los distintos bloques. Y yo creo que es conveniente que el gobierno tenga los instrumentos. Y estoy convencido que es importante que el Congreso sea valorizado por la sociedad. Esta militancia de algunos sectores de la comunicación, de que la casta, están contentos, pero ¿sabe lo que pasa? Se ponen contentos cuando en realidad, y lo que no te terminé de decir, cuando hablé con los empresarios, fondos de inversión, que les preocupa mucho la institucionalidad de la Argentina, y que les preocupa que las leyes funcionen y salgan en el Congreso, y que las reformas se hagan por ley, no por decreto. Porque si no nos parecemos a Uganda. Hay algunos colegas tuyos que les gustaría que la Argentina fuera como Uganda. No es nuestro caso, nosotros queremos no es el caso de ustedes. Poder ejecutivo. Ustedes son buenos y institucionales. Gracias gracias por venir. invitarme.